La siguiente es la del palito rojo, donde fue con radiación al 20%, nomás 20% de radiación, dentro de la polisombra que se encuentra allá, más el nitrógeno como nitrato de amonio. Y por último, las de palito amarillo, que se encontraban con el 20% de la radiación dentro de la polisombra, sin el nitrógeno como nitrato de amonio. Bueno, ya encontramos las variables que medimos. Primero medimos temperatura, o sea, primero medimos las variables relacionadas a fotosíntesis. Primero temperatura. Bueno, primero se sometieron a la baja radiación después de 19 días de siembra. Pues esa es la estructura que usamos, la polisombra, que reduce la radiación en un 80%, permitiéndole solo 20% de la radiación. Pues como mostramos, son las plantas, las rojas con nitrógeno y las amarillas sin nitrógeno. Se hizo fertirriego en relación a pues la evaporación que tenían, ya que pues las que estaban afuera a una radiación pues de 80% iban a tener una evapotranspiración diferente a las que estaban adentro. Además de eso, se manejaron dos tipos de mezcla. Se manejó una con fertirriego normal para las verdes y para las amarillas, que tenían solo Nutriponic, mientras que para las rojas y para las azules, que utilizaban el nitrógeno, se les hizo la mezcla con Nutriponic añadiéndole un extra de nitrato de amonio. Bueno, la fertilización, cabe aclarar que la calculamos con respecto al nutriente que se necesitaba en mayor cantidad, que era el nitrógeno. Lo hicimos a partir de 750.000 plantas por hectárea, el cálculo, e igualmente lo hicimos con 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y el extra de nitrógeno lo hicimos a partir de 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea a una misma densidad. Bueno, con respecto al análisis estadístico y al análisis de variables, comenzamos por el análisis de variables relacionadas con tasas fotosintéticas. Empezamos por la temperatura. Encontramos diferencias significativas entre las plantas de la hoja con respecto a la temperatura de la hoja. Entonces encontramos diferencias significativas entre las plantas que fueron sometidas a baja radiación con mayor temperatura con respecto a las plantas al control y a la nitrogenada radiación de 80%. Entonces esto se debe gracias a que también encontramos que las plantas con baja radiación tenían los estomas cerrados. Esto se debe a que las plantas ante la condición del estrés disipan la energía a partir de calor. Entonces cierran los estomas porque tienen un desbalance entre la fase foto y la fase síntesis por el bajo flujo de electrones. Entonces, al haber bajo flujo de electrones, la fijación del carbono se ve afectada, y al verse afectada la fijación del carbono en la fase síntesis, se cierran los estomas pues por este desbalance. Entonces, al haber el cierre estomático, no hay regulación de la temperatura y las hojas adentro son más calientes, son un poco más calientes. Con respecto a la fotosíntesis, también calculamos el contenido relativo de clorofilas. Encontramos diferencias significativas también entre ambas radiaciones, teniendo más concentración de clorofilas las plantas expuestas a 80% de radiación con respecto a las sometidas a baja radiación, las cuales tenían menor concentración de clorofilas. Esto debido a que, como les comentaba ahorita, ante situaciones de estrés por baja radiación, las plantas se elongan, y al elongarse, las clorofilas se dispersan a lo largo de la célula, y la concentración de clorofilas baja un poco. Entonces eso lo observamos con las plantas que estaban adentro.
No hubo diferencias significativas entre los tratamientos sin nitrógeno y con nitrógeno. Bueno, también en las medidas de crecimiento, en la parte aérea se vio una mayor elongación de la parte aérea, en las de menor radiación, y fue una elongación significativa con respecto a las del 80%. Entonces esto se explica gracias a que cuando las plantas se encuentran en condiciones de sombreado, tienen el síndrome de evasión del sombreado, que lo que hace es que las plantas elonguen sus células, llenando la vacuola de agua, relajando la pared celular, y así se produce el alargamiento, también se alargan los tallos, y esto a fin de poder captar la mayor cantidad de luz posible cuando se encuentran en condiciones de sombreado. Bueno, también encontramos que diferencias significativas en cuanto a el diámetro de la raíz tuberosa. En las de 80% de radiación encontramos un mayor diámetro, y también encontramos que en cuanto a las que tenían el aporte de nitrógeno, se vio una diferencia también significativa en cuanto al diámetro ecuatorial de la raíz tuberosa. Bueno, en cuanto al peso seco de la raíz tuberosa, también se vieron las diferencias significativas. De igual manera, en cuanto a el tratamiento con el 80% de radiación y el 20% de radiación, se vio una diferencia significativa, con un mayor peso de la raíz tuberosa, peso seco, en las de 80% en relación con las del 20%. Y también se vio un efecto en la fertilización con nitrógeno en ambos casos. Ok, en cuanto a variables hídricas, pues se tomaron los pesos de las frescos, secos y frescos, húmedos y secos de las hojas. Y se calculó con estos datos el contenido relativo de agua. Lo que se esperaba era que las plantas a baja radiación presentaran una mayor contenido relativo de agua debido a la elongación. Al elongarse, como se mencionó, ingresa agua para mantener esta elongación. Sin embargo, en el análisis de datos que llevamos hasta ahora de primer y segundo muestreo, no se obtuvo una diferencia significativa como tal en el contenido relativo de agua. Nosotros lo asociamos a que las plantas de afuera se regaron con mayor cantidad de agua, ya que como estamos regando en relación a la otra evapotranspiración, pues se le aplicaba mayor agua, entonces absorbía mayor agua y pues se veía retenida en la hoja. Y ya pues sería todo en cuanto a... Bueno, y como conclusión, entonces, hasta el momento nosotros lo que podemos concluir es que sí vemos un efecto pues bueno, con respecto a las plantas que están sometidas a baja radiación y a las plantas que están acá a 80%, pero no tenemos un efecto aún muy claro o significativo con respecto a los tratamientos con nitrógeno. En los análisis estadísticos no nos salen diferencias significativas, pero sí podemos observar acá si tenemos si se ve una diferencia entre las raíces tuberosas, por lo que nosotros podemos, hasta el momento tenemos la hipótesis de que quizá los 40 kilogramos por hectárea no son suficientes para generar una respuesta significativa ante los tratamientos. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas? ¿Alguien tiene dudas de algo? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Están hablando
estaban hablando, Bájalo y súbelo, por favor. estaban hablando del consumo de agua, ¿cierto? De las plantas que están en la parte interna y las plantas que están en la parte externa, ¿cierto? Pero ¿cuál es el porcentaje de consumo de agua versus de las de adentro versus las de afuera, ¿sí? ¿Cuál fue el porcentaje y cómo lo determinaron? Bueno, como tal, el porcentaje que hemos aplicado adentro con respecto a los de afuera ha sido un 30% aproximadamente. Hay días que se evapora un poco más, hay días que se evapora un poco menos. Ese riego lo hemos desarrollado con respecto a los cuatro controles de riego que tenemos afuera y 4 controles de riego que tenemos adentro. Entonces, estos son los 4 de afuera y esos son los 4 de adentro. Nosotros lo que hacemos es pesar los 4 controles, sacar un promedio y con respecto al día anterior, o sea, nosotros pesamos los controles, regamos, volvemos a pesar y esos datos los vamos guardando. Al día siguiente volvemos a pesar los mismos controles y realizamos la resta con respecto al día anterior y así calculamos el agua que se ha evaporado. Todas las plantas las hemos llevado durante todo el experimento a un peso de 410 gramos, de 410 415 gramos. Y de agua hemos regado afuera aproximadamente, cuando empezó el tratamiento, cuando empezamos el experimento regábamos aproximadamente unos 20 o 30 mililitros, o sí, ahorita estamos regando afuera unos 90 mililitros y adentro siempre regamos entre 25 y 30. ¿Alguien? Bueno, ustedes mencionaron que los porcentajes de radiación eran 20 y 80. Mi pregunta básicamente es ¿por qué esos valores? Bueno, 80 es básicamente porque estamos en condiciones bajo invernadero y el techo reduce un 20% de la radiación que reciben las plantas y el 20% es para lograr el efecto de elevación de sombreado que pues con ese porcentaje de radiación esperamos sí o sí que presenten el efecto y podamos evidenciar si el tratamiento con el nitrógeno extra funciona o no funciona. Pues los datos mismos muestran que la radiación 20% sí se ha visto como tal el estrés, sí se ha presentado este efecto de elongación y evasión del sombreado, ya que pues las plantas van a buscar esta radiación que necesitan. Entonces, como tal, sí se ha visto una diferencia en cuanto al 80 y el 20%. Una corrección metodológica desde mi interpretación. Esta malla es la que permite pasar el 20% solamente. No, esta malla permite permite pasar 40%, o sea, esta es del 60% y nosotros igualmente calculamos con los 20 de arriba. O sea, 20 y 60 de esta para un total de reducción de 80 al 80%. Pero esta es respecto a la luz que está por fuera, o sea, están sumando los porcentajes y es, por ejemplo, supongámoslo, es del 20, del total del 20, a eso le restan la malla. No los pueden sumar. Sí. ¿Me hago entender? Porque es que hay una condición total, es un simple, o sea, como para no perder la óptica. Hay una condición total que es el plástico. Ese le da a todos. Y a ese plástico se le adiciona lo de la, ¿vale? O sea que no se pueden sumar. O sea, es el porcentaje de un porcentaje. Okay. Muchas gracias, sí. Vale. No lo habíamos considerado, la verdad. Pero sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pero, perdón, pero es que ustedes están dando a esta, le están quitando el 20 también. Por el techo, sí, señora. Entonces sí las podrían sumar. ¿Sí, Darío? Porque si le quitan a estas el 20, estas estarían con el 80. Sí. Y las de adentro estarían con el 80 menos el 60 que está, menos el 60. Pero el 60 es del 80. No, no, porque eso solo la que da lo que no deja pasar la malla.
Bueno, ahorita. Entonces tendría 20 Bien. sí, o sea, es la malla más el que quita, más la luz que quita el plástico. Pues es que el porcentaje Esa es la que finalmente recibiría este en la es el malla. 20. ¿Sí? Y este es Eso el es una de las 20. preguntas, es muchísima disminución 20. en la radiación, ¿no? O sea, es decir que las plantas crecen así con el 20%, digamos, es bastante la disminución en la radiación. Digamos, ¿cómo explican ustedes eso? Y fuera de eso, ¿ustedes observaron limitaciones en las plantas que están aquí o algún equipo las observó, pregunto yo? Y también pues están con un 25% menos. ¿Cómo se explica que las plantas puedan tolerar tanta disminución en la radiación? ¿Cuál es como la base fisiológica de eso? Profe, ¿te refieres a estas o las que ya están dentro de la...? A todas. O sea, porque estas tendrían, el plástico es como 26%, creo. Pienso que de pronto las plantas, bueno, no lo encontramos en literatura. Es que la verdad, con respecto a la baja radiación en rábano, pues hay muy poca literatura. Pero pensaría yo que las plantas tienen un rango de tolerancia entre, o sea, no sé en qué valores, pero sí tienen un rango de tolerancia en el cual ellas soportan una pequeña disminución, por lo menos la del invernadero. Ya también por lo que estaba recordando, profe, que tú nos comentaste que el semestre pasado usaron una polisombra un poco más abierta y no se dio tanto la respuesta. Entonces pienso que quizá las plantas sí tienen un rango de tolerancia ante la baja radiación. Pues en cuanto a lo que yo encontré, sí, el rábano generó una adaptación a la disminución de radiación. Digamos, pues cuando estamos hablando de eso, yo me remitía al ejemplo al ejercicio que hicimos en la evaluación de fisiología que se hizo el viernes, que se mencionaba lo del tomate y el maíz en nubosidad de 2 semanas. El tomate es C3 al igual que el rábano, pero el tomate presentó una mayor susceptibilidad. Y en lo que investigué, el rábano sí no sé muy bien las bases fisiológicas del por qué generó esta adaptación, pero sí generó cierta adaptación y es un poco más resistente a la disminución de radiación. O sea, eso fue como lo que encontré muy a grosso modo, que sí se presentaba una adaptación como tal. Lo que mencionábamos, que la mayoría de las plantas requieren mucha menos radiación de la que llega, ¿no? Y es más, son más los problemas que se causan en las plantas por fotoinhibición que por disminución de la radiación, ¿no? Pues creo que también se asocia a las longitudes de ondas que necesitan, ¿no? Sí, está muy relacionada también con las oscilaciones medioambientales, el hecho de que las plantas muchas veces crecieron seguramente debajo del dosel de otras plantas o en zonas nubladas, etcétera, entonces da más problema realmente la fotoinhibición que la disminución de la radiación, aunque pues hay plantas que también son más sensibles a la disminución de la radiación, ¿no? Por ejemplo, un girasol es una planta que seguramente pues no va a soportar muy bien una disminución de la radiación, ¿no? Entonces es una respuesta muy específica. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Buenas tardes para todos. Primero que todo, pues darle gracias al profe Darío pues, por tenerlos aquí en cuenta y compartir el conocimiento con cada uno de ustedes. Y mi pregunta, pues tengo 2 preguntas. La primera, ¿por qué veo tanta raíz tuberosa rajada? Y la segunda es ¿qué diferencia de peso entre cada raíz tuberosa obtuvieron respecto de las que tienen acá? Bueno, lo del rajado de la raíz tuberosa es básicamente por que quedaron mal sembradas, ya que al momento de hidratarse y de dar su crecimiento, la raíz tuberosa necesita que el sustrato o la tierra que tiene, el suelo que tiene, le haga de soporte, porque si no al momento, digamos, de hacer el riego, se expande y puede llegar a estallar, lo que ha pasado aquí en varios casos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La diferencia de peso. Diferencia de peso entre La diferencia de peso entre la raíz tuberosa. de todas. Bueno, listo. Entonces, la diferencia que se da es... Pues en cuanto a la diferencia de peso,
como tal, se vio una diferencia de peso entre entre la radiación de 80% y la de 20%. Pues se observa que el tamaño es muy reducido. Y pues nosotros lo asociamos a que la planta, al estar en ese estrés de radiación, va a centrar como sus energías, carbohidratos o biomasa a elongarse y a generar más parte foliar para lograr captar mejor la radiación, pues disminuyendo así pues la biomasa del rábano. Bueno, entonces ahí lo que explica Santiago es básicamente el síndrome de evasión del sombreado, donde la planta lo que hace es que con los fotoasimilados, los pocos fotoasimilados que recibe, que genera, ya que no tiene casi radiación, no recibe casi radiación, los invierte en la expansión de sus células para poder captar mayor radiación. Entonces, eso afecta sobre todo la relación fuente-vertedero y hace que la mayoría de los fotoasimilados vayan a las hojas, a los tallos, y se dedique más a formar hojas y tallos que pues en este caso la raíz tuberosa. Podemos ver que digamos en el tratamiento con nitrógeno es más grande la raíz tuberosa, y esto es gracias a que el nitrógeno, como es un nutriente digamos que estructural, hace que la planta pueda hacer más clorofila, puede hacer más proteínas, más aminoácidos, lo que le facilita el trabajo a la hora de expandir sus células, de manejar este estrés por baja radiación con el síndrome de evasión del sombreado, y a su vez no comprometer, digamos, de una manera tan grande la relación fuente-vertedero. Pero una pregunta, ¿hubo diferencias significativas entre el tamaño de la raíz tuberosa, como habló ahorita Daniel, entre las que tuvieron plus de nitrógeno y las que no? No hubo. No hay se presentó una diferencia, pero no significativa. No hay diferencias. Bueno, ahora yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, lo que uno observa es que las plantas presentan evasión del sombreado cuando cambia la relación rojo-rojo lejano. ¿Qué es lo que sucede cuando las plantas crecen bajo un dosel? Porque la planta absorbe el rojo y pasa más rojo lejano con respecto al rojo. Entonces eso genera evasión del sombreado, ¿sí? Mi pregunta es, ¿ustedes por qué tienen evasión del sombreado al poner bajo la polisombra sus plantas? ¿La polisombra cambia la relación rojo-rojo lejano o por qué hay evasión del sombreado? Creo que es porque al disminuir la radiación, la longitud pues por lo que entiendo, al disminuir la radiación, la longitud de onda que va a ingresar en cuanto a la planta, el rojo va a tender a ser una longitud de onda pues entre 700, pues ya llegando al 700, ya afectando, generando ya así el rojo lejano. Pues eso es como lo que... A ver, hay cambio en la relación, yo no comprendí la respuesta. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay cambio en la relación rojo-rojo lejano debajo de la polisombra, como la que hay debajo de un dosel de una planta? O sea, planta de rábano sembrada debajo de una feijoa. No hay cambio, o sea, como tal. Entonces, ¿por qué se genera evasión del sombreado aquí, en el caso de su experimento? Porque la planta va a captar esa sombra, como lo haría digamos, en condiciones de... ¿Cómo captar la sombra? Pues con la longitud. Sí, pues por la baja radiación, pues lo de la longitud de onda de rojo. Sí, sería prácticamente lo mismo que pasa en un cultivo cuando la planta se ve como hay una planta más grande y la planta ve. Pero hay cambio en la relación rojo-rojo lejano, ¿sí o no? O sea, como diferencia entre una y otra. Digo, debajo de un dosel hay cambio en la relación rojo lejano porque las hojas van absorbiendo el rojo y dejan pasar muy poco rojo, a la parte de abajo llegaba rojo lejano, entonces hay un aumento en la relación rojo-rojo lejano, y eso es lo que inicialmente se describió como causante de la evasión del sombreado. Mi pregunta es si eso pasa debajo de la polisombra, o si no, ¿por qué hay evasión del sombreado? Sí, eso pasa al estar en la polisombra. ¿Esa polisombra cambia la relación rojo-rojo lejano? ¿Absorbe el rojo como una hoja de una planta?
No, pues yo lo relacioné más con los objetivos de onda, pero no, o sea, no creo que no afectaría en nada. Entonces sería longitud de onda total, o sea, estaría superando el umbral de requerimiento de luz total de la planta, pero no hay cambio en la relación rojo-rojo lejano, ¿no? Es algo que deberían como haberlo mencionado de pronto un poco, y es porque aquí no hay cambio, pero se disminuye cuando supera un determinado umbral, igual presenta la planta evasión sensorial. Bueno, otra pregunta que tengo es, no nos hablaron absolutamente nada de hormonas, entonces mi pregunta es, ¿cuál es el papel o la función de las hormonas bajo la polisombra? Bueno, según lo que nosotros consultamos, con respecto a la polisombra, cuando se genera la evasión del sombreado y el fitocromo se activa, se empieza a generar síntesis de giberelinas, las cuales se encargan de la elongación de las hojas, y también síntesis de auxinas. ¿Cuál es la función de estas dos hormonas? Las giberelinas, y asocian sí, señora, a la sintomatología que observan. Bueno, las giberelinas se encargan de la elongación, como les comentamos ahorita. Las plantas en este caso no tuvieron, hay dos formas de crecimiento, la elongación y la división celular. En este caso, aunque las plantas se ven mucho más grandes con respecto a las control, estas plantas no tuvieron división celular, sino tuvieron elongación. Entonces, la elongación, como dijeron mis compañeros, es el llenado de la vacuola con agua. Entonces, básicamente esto se da por la señalización que genera el fitocromo al reaccionar ante la luz, ante el rojo lejano. Entonces, en esa señalización se generan giberelinas, y las giberelinas son las que se encargan de realizar esa elongación que vemos en las hojas, principalmente las giberelinas. Cosa que nosotros... ¿Cómo las giberelinas hacen esa elongación? ¿Qué es diferente el mecanismo de las giberelinas y de las auxinas, o es el mismo? Los micro esqueletos se cambia diferencialmente. Pues el de las auxinas lo que hace es que hace que puedan entrar expansinas en la célula, en la pared celular, y hace que puedan elongarse las células. No, las auxinas son crecimiento ácido. El crecimiento ácido de activación de ATPasas, acidificación alrededor de la pared celular y activación de las enzimas que cortan la pared celular parcialmente para poder permitir que se elongue. ¿Sí? Que además se sintetizan expansinas, y las expansinas empujan o relajan la pared celular. ¿Sí? Pero es crecimiento ácido, como las expansinas no lo explican, es crecimiento ácido. ¿Y las giberelinas? Es el cambio en el sentido, que era lo que mencionaba. Ese es el principal lado, que hay cambio en el sentido de crecimiento. Los microtúbulos. Recién las vimos, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Ellos no las explicaron? ¿Allá en la clase? No, es que se le explicaba. Pues me acuerdo que eran las Polish plants que elongaban como tal y no tenían, al no presentar una división celular, pues el crecimiento era solo una elongación sin ninguna estructura. Pero como tal, ¿cómo funciona la giberelina en cuanto a la elongación?
Eso lo dijo Laura, y era la reorganización de los microtúbulos que hacía que las células no crecieran en los dos Sentidos, sino en uno solo. que se alargaran, y tú misma dijiste lo recuerdo exactamente, y entonces tienen menos paredes y los tallos y los tejidos Sí, pues son, como se ve, o sea, y los tejidos son más endebles. endebles. Entonces, eso es lo que ustedes pueden, esto es la fisiología aprendida de primera mano. Sí, literal, o sea. Pero es que eso es lo que a veces les cuesta a ustedes, bajar la teoría y ponerla aquí, ¿sí? Entender aquí lo que estamos viendo son unos tallos que también pueden estar causados por elongación, y cuando se elongan las células igualmente hay menos paredes, y al haber menos paredes podemos observar algo como esto, que es muy diferente a la urgencia que ustedes observan acá. Sí, eso pregunto, yo como que más preguntas, yo ya no pregunto más. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, primera pregunta que me causó curiosidad, muchachos. Cuando hablan del desacople de las dos fases de la fotosíntesis bajo la polisombra, ¿cierto? Mencionaban que el desacople iniciaba desde que no se podía fijar el CO2, ¿sí? Que no había fijación de carbono. ¿Por qué? ¿No sería más un desacople desde la fase de foto antes de la fase de síntesis? ¿O es que la polisombra detiene en algo el aire y por eso no hay carbono? No, es que no dije nada. Me refería específicamente a que el desacople comienza desde que hay poco movimiento de electrones en la fase foto. O sea, el desacople empieza en la fase foto. Al haber poca radiación, pues hay poco movimiento de electrones, y ya ahí se desarrolla todo el desacople entre las dos fases. Ahora, con base en eso, sabemos que el nitrógeno lo escogieron ustedes porque es un elemento estructural, ¿no? Que está en muchas moléculas. Y también sabemos que no hay casi fijación de carbono. ¿Qué efecto esperan ustedes del nitrógeno si no hay carbono como para sintetizar proteínas, enzimas o otras moléculas que no solo tienen nitrógeno, sino que el esqueleto base es carbono? Bueno, nosotros esperábamos, con el tratamiento con nitrógeno, esperábamos principalmente ver un efecto en la síntesis de clorofilas. Principalmente el efecto de la síntesis de clorofilas era para pues generar como una respuesta en la afectación que se genera directamente en la fotosíntesis cuando están las plantas a baja radiación. Entonces nuestra idea al aplicar nitrógeno era mejorar la síntesis de clorofilas, y de esta manera como mejorar un poco las tasas fotosintéticas que se estaban viendo afectadas por el estrés. Sí, y pues digamos eso mitiga un poco el desacople, y además pues al tener un mayor número de clorofilas puede aprovechar mejor la poca radiación pues que capta, y de esta forma aprovecharlo para formar proteínas, aminoácidos y básicamente toda la estructura de la planta. Otra cosa que también consultamos es que el nitrato genera mayor producción de citoquininas, y las citoquininas pues están directamente relacionadas con la producción de hojas. Entonces pues también queríamos ver los efectos, a ver si se producían pues de pronto más, entre más hojas, mejor tasa fotosintética. ¿Qué quiere decir directamente relacionadas con la producción de hojas? Bueno, lo que pasa es que las citoquininas se encargan de la división celular, se producen en las raíces, pero por su movimiento que es ascendente, llegan a la parte aérea, y ellas son las encargadas de la división celular en las yemas axilares, y producen producen hojas.
Entonces, también la idea era eso, como producir de pronto en vez de la elongación que se genera en el estrés, de pronto producir un poco más de hojas para mejorar la fotosíntesis de la planta y producir más fotoasimilados, porque pues directamente la idea era reducir la afectación que se ve ante el estrés directamente en el órgano de interés agronómico que es la raíz tuberosa. Entonces, si hay más hojas, hay más fotosíntesis y asimismo más fotoasimilados que se pueden depositar en la raíz. ¿Por qué creen que no están viendo ese efecto que acabas de describir? Nosotros creemos que esto se está dando debido a que la cantidad que estamos aplicando de nitrógeno no es, digamos que la suficiente como para poder hacer o ver un cambio en cuanto a el crecimiento de la raíz tuberosa. Básicamente creemos que no estamos aplicando el suficiente nitrógeno. Creemos eso, principalmente porque sí vimos diferencias no significativas, pero sí se ven diferencias entre o sea, estadísticamente no son significativas, pero sí se ven diferencias entre los tratamientos con nitrógeno y sin nitrógeno. Por ejemplo, algunas plantas, por ejemplo esta, se ve con muchas más hojas que las plantas control, por ejemplo esta. Sí se ve, o sea, sí se ven los cambios, pero entonces consideramos que quizá la concentración que manejamos, el 40 kilogramos por hectárea que manejamos como extra de nitrógeno, no fue suficiente para generar los cambios esperados. Por ejemplo, también en la raíz tuberosa se ven las diferencias visuales, pero al momento de analizar los datos no son significativas. Entonces sí consideramos que fue un poco como que nos faltó más nitrógeno para poder ver unas diferencias. ¿Cuánto colocaste? 40 kilogramos por hectárea. Más. Sí, señor. Por encima del 40. ¿Alguna otra duda? Me quedan dos consultitas pequeñas. ¿Tienen alguna razón para haber escogido esa fuente de nitrógeno? ¿O por qué no solo nitrato? O es más, ¿por qué no aplicar un día? ¿Alguna razón para que se escogió esa? Pues también digamos que la elección también se ve influida por las vías de asimilación del nitrato, sobre todo porque digamos creo que es un 50-50 de nitrato y amonio, y el amonio sabemos que se asimila directamente por la planta y el nitrato sí tiene que ser pasado a nitrito, tiene que ser nitrificado. Pero digamos que puede la planta acumularlo en el momento en el que lo vaya a necesitar. Entonces de esta forma digamos que la planta puede ir asimilando el nitrógeno a necesidad y no se lo estamos dando de una forma así como tan directa. ¿Y la entrada de la planta es en la misma cantidad de ambas? ¿O una entra más lenta que la otra? ¿O algo más? O sea, una planta puede entrar nitrato, puede entrar amonio, urea también, ¿cierto? Pero las cantidades de asimilación de estos nutrientes son distintas, porque hay más canales para la entrada, hay ciertos transportadores y demás. El hecho de yo aumentar una mayor cantidad de una fuente que es en porcentaje menos asimilada, me puede dar el mismo efecto que aumentar otra fuente que es más asimilada, pero en menor cantidad. Entonces de pronto lo que se aplica, no todo lo que ustedes creen que está llegando a la planta realmente llega, y la dosificación realmente no es la que ustedes consideraron en un inicio. Entonces habría que ver si de pronto hay algún tipo de estándar o algo de una planta cercana a rábano de cuánto amonio entra versus cuánto nitrato entra, para ver si realmente la dosis que ustedes aplicaron se está absorbiendo por la planta o cuánto sería la, en teoría, dosis absorbida por la planta. ¿Sí? Ahora la última cuestión, así como dato curioso, de ustedes esperan diferencias en el grano que no les dio, y pues se explicó por la cantidad de agua que se aportó en las que estaban bajo el 80% y los del 20%, porque pues consumían más. ¿Eso ustedes lo consideran negativo para sus resultados, positivo para el análisis que están haciendo? ¿Qué implicaciones tiene ese resultado para ustedes?
Pues bueno, lo que sucede es que para nosotros fue un resultado inesperado, porque lo que nosotros habíamos planteado y lo que nosotros esperábamos por la elongación y por la evapotranspiración que hay dentro de la polisombra, es que el contenido de agua de las plantas bajo estrés fuera mayor que las que están afuera. Pues precisamente porque afuera hay más evapotranspiración y además para la elongación pues la planta retiene agua en la vacuola. Entonces, pues la verdad ese dato sí fue como un poco inesperado. O sea, ese resultado fue, específicamente ese resultado, nosotros no lo esperábamos, pero como dijiste ahorita, nosotros sí lo asociamos fue al riego y ya tocaría ver cómo avanza. Sí. Pero en este momento, si ustedes lo piensan, ¿creen que eso es positivo para sus resultados? ¿Creen que eso es positivo o no les afecta en nada? Yo pensaría que sí es positivo. Yo pensaría que sí es positivo, pues porque considero, bueno, creería que las plantas, aunque no, porque no sé cómo explicarlo. Bueno, ya no más tiempo de liberación. Ya. Es que lo que estábamos hablando es que para nosotros sí sería positivo con respecto a estas plantas porque lógicamente la raíz pues se llena de fotoasimilados, carbohidratos y agua. Entonces pues como que concluimos que afuera pues sí hay una buena cantidad de agua. Nuestro problema es con las de adentro. Porque hay No, porque les falta agua. como que les falta agua. No les falta agua. Me refiero a que O sea, no hay sí, diferencias. no, sí hubo diferencias. Sí, en el CRA. O sea, a ver, ¿cuáles son las diferencias en el CRA de las de allá con respecto a las de acá? Es que hay este problema. Sí, lo que pasa es que con respecto